Ya en tierra derecha, ya nos acompaña el académico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, Luis Bobadilla. Lo saludamos. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola Rodrigo, un gusto de saludarte y saludar a la audiencia. Bueno, ya lo decíamos, ¿sabes? Estamos en estas últimas etapas, a puertas de que se entregue la propuesta, se genere este decreto supremo y finalmente quede establecido con todas las de la ley el plebiscito para el mes de diciembre. Sin embargo, esto ha traído consigo obviamente el análisis de distintos puntos de vista de lo que es la propuesta. No han sido pocos los medios que también han estado haciendo este seguimiento con consejeros, con comisionados, y hay distintas visiones. Yo ahí también le daba cuenta de algunos puntos de vista. La comisionada Natalia González, por ejemplo, señalaba que el texto fomenta un congreso de mayorías y evita la fragmentación. Ha habido visiones más críticas, como también lo ha planteado la excomisionada Antonia Rivas. Es una propuesta maximalista, dice, larga y con demasiado contenido legislativo, que también es una de las críticas que se ha podido escuchar en más de una oportunidad. Me quiero quedar con ese par de opiniones para entrar también en el análisis desde una perspectiva más normativa, desde una perspectiva también más jurídica, del alcance que tiene esta propuesta. ¿Cómo la ha estado observando en lo que se ha podido también revisar, profesor? Y si efectivamente cumple con las expectativas de un texto de estas características. Bueno, yo creo que eso de las expectativas depende de la perspectiva que lo analicemos. Uh-huh. Seguramente de acuerdo al distinto espectro político, la respuesta no va a ser muy parecida. Mira, en estricto rigor yo te diría que no es una constitución tan diferente Uh-huh. a la actual. ¿Mm? Desde un punto de vista valórico, por lo menos. Sí. ¿Mm? Yo diría que no es una constitución muy diferente. Y lo que me parece un poco... vengo un poco ácido hoy día, pero bueno. Yo creo que quizás las ironías de la vida, finalmente, porque quienes, quienes apoyaron el proceso anterior y que apoyaron el proyecto anterior, hoy defienden una constitución que querían cambiar. Me parece una cosa un poco irónica, ¿no? Uh-huh. La vida es una mentira, como decía alguien por ahí. La verdad es que sí, es cierto, es una constitución que regula en exceso, a mi juicio, Uh-huh. eh, normalmente, ¿cuál es la estrategia que utiliza la Constitución de 1980? Que en realidad yo diría que es la del 2005, porque queda muy poco de la del 80. La estrategia que utiliza, por ejemplo, para no ser una constitución tan larga, es que cuando se trata de ciertos órganos constitucionales como el Poder Judicial, como el Congreso Nacional, como el Tribunal Constitucional, el Banco Central, Fuerzas Armadas, la estrategia que utiliza la Constitución de 1980 es una técnica copiada de la Constitución francesa del 58, que es Uh-huh. básicamente echar mano a legislación de desarrollo constitucional. Esto es las famosas leyes orgánicas. Ajá. Entonces, para evitar crecer en tamaño y caer en un exceso normativo, lo que hace la Constitución es básicamente delegar por disposición expresa el desarrollo Claro. institucional en una ley orgánica. Y lo que a mi juicio es mucho más democrático, porque en el fondo el Congreso tiene la herramienta de poder modificar estas leyes. Y que las leyes orgánicas siempre han tenido menos quórum de aprobación que una reforma constitucional. ¿Se echa de Entonces, menos entonces, profesor, la presencia de estas leyes orgánicas, las famosas sí. LOC, a la hora de tal vez darle un mayor nivel de eficiencia a la Carta Magna que se pretende sacar adelante? O sea, si tú me preguntas, ¿cuál es la razón por la que esta constitución tiene 260 y tantos artículos? Uh-huh. Bueno, la respuesta es porque las leyes orgánicas ya no existen más. Ya. Ahora, ojo, también es importante que digamos lo siguiente. De parte de la derecha hay una fuerte desconfianza en un Congreso que no ha podido controlar nunca. Uh-huh. ¿Mm? Y por ende entonces entrega muchísimas materias al desarrollo, digamos, entrega muchas materias que son desarrolladas muy en detalle en esta Constitución. ¿Por qué? Porque tienen desconfianza de un Congreso que no pueden controlar. Pero por otra parte también hay que decir que
los autores intelectuales de la desaparición, digamos, de las leyes Sí. orgánicas es la izquierda, Ujú. porque a la izquierda tampoco le gustaban las leyes orgánicas, ¿no? Entonces ahí tenemos el Frankenstein perfecto. ¿Mm? Izquierda y derecha trabajando juntas finalmente provocan esto de que, por un lado, es cierto, es una constitución maximalista, eh, que se meten demasiados temas y muy en detalle, pero porque las leyes orgánicas también desaparecieron. Hay una fuerte desconfianza al legislador y por otra parte una desconfianza en la ley orgánica como... a la izquierda nunca le gustaron las leyes orgánicas porque consideraban que era una norma legal supramayoritaria, requería quórum demasiado elevado y en el fondo es muy difícil hacer cambios. Requieren mucho consenso y eso a los impacientes no les gusta. Sí, pero hoy por hoy, perdón, profesor, la característica que asume esta propuesta constitucional también rigidiza el tema de los cambios a propósito de lo que decía recién, el no existir estas normas, estas leyes orgánicas constitucionales que podían facilitar tal vez el poder avanzar en ciertas líneas, en ciertas áreas. Hoy por hoy va a ser aún más complicado al estar incorporadas en la Constitución misma. Sí, y de hecho, bueno, igual establece un mecanismo más o menos similar a las leyes orgánicas le denominan leyes institucionales, ¿no? Pero que son en ámbitos muy acotados. Sí, efectivamente, los quórums vuelven a elevarse, ¿eh? ¿Ah? Vuelven a elevarse los quórums, precisamente porque como se quiere dejar todo atado, bien atado, como decía el dictador Franco, nuevamente se elevaron los quórum y nuevamente tenemos quórum supramayoritario, digamos, quórum de 3/5, 2/3, entonces, precisamente ¿por qué yo defiendo majaderamente las leyes orgánicas? Porque yo estoy de acuerdo con que la modificación de la Constitución tenga quórums supramayoritarios, porque yo también creo que la Constitución trata temas demasiado importantes como para estar cambiándolos a cada rato. Sobre todo en un país tan pendular como Chile, que un día vota de izquierda, otro día vota de derecha, y así vamos, digamos, castigando al que está gobernando de turno. Pero yo creo que también hay que integrar el desarrollo de esas instituciones en leyes orgánicas que tienen menor quórum. El ordenamiento jurídico, la institucionalidad chilena debe tener una cierta flexibilidad para poder ir absorbiendo los vientos de cambio que hay en la sociedad. Y las leyes orgánicas y las leyes de menor quórum cumplen ese rol. Por eso yo siempre siempre he defendido también que las constituciones sean mucho más cortas, que traten temas medulares, sí, y esos sean los temas difíciles de modificar. Pero el resto debe estar entregado al juego democrático. Y eso es algo que creo que se complica con esta Constitución. Sí, de hecho, lo comentamos desde un principio, profesor, las veces que tuvimos la oportunidad de hablar de las alternativas que se abrían en torno al proceso constituyente. Más de una oportunidad nos dijo, lo fundamental es el tener una constitución minimalista. Me acuerdo que también en su momento hablábamos del tiempo que se toman en generar lo que tiene que ver con las reglas con las cuales se va a manejar. Ya se fue en su momento la convención, luego el Consejo, y luego también centrarse en lo que es generar el cuerpo propiamente tal y lo más minimalista posible. Y frente a ello, además, ahora surge la gran duda de si se saca adelante, se vota a favor esta Constitución, cuán complejo va a ser para nuestra institucionalidad el poder adaptarse, tomando en cuenta ese factor que recién nos planteaba de la ausencia de estas leyes orgánicas. ¿Cómo ve también ese escenario en lo que tiene que ver con el desarrollo normativo del país? Bueno, como te decía, hay una herramienta que son las leyes institucionales, que son en temas muy acotados, que son una emulación discreta de las leyes orgánicas. Pero mira, el problema de cambiar la norma fundamental del ordenamiento jurídico, que es una constitución, es que todo el ordenamiento jurídico, todas las leyes de menor jerarquía normativa, deben entrar en un proceso de ajuste y de encaje dentro de el espectro de lo que es válido y lo que no es válido, que determina una constitución. Para que la audiencia entienda lo que estoy hablando, sí. Imagínense un escenario a oscuras y que en medio del escenario se enciende un foco. Imaginen ese haz de luz. Ese haz de luz es una constitución.
todo el ordenamiento jurídico debe estar contenido en ese haz de luz. Todo lo que esté fuera de esos límites que establezca una Constitución son normas inconstitucionales y por ende quedan derogadas. Y ese proceso no es un proceso automático. Tiene que haber todo un proceso de revisión Sí. y además obviamente eso toma mucho tiempo. No, Nosotros sabemos que no tenemos precisamente la institucionalidad más veloz en materia legislativa como para producir un montón de normas. sí, y hay Entonces, riesgo, perdón, profesor, de vacíos legales a propósito de esas derogaciones a las que aludió usted. Eso también va a implicar tiempo de poder incorporar normas. sí, bueno, ahora estamos en Chile y también sabemos muy bien que cuando el incendio se desata es cuando más rápido la gente trabaja, digamos. Entonces, probablemente si se produce un problema grave, lo van a solucionar rápido. ¿Ah? Si no, te saco a colación el asunto de las ISAPRES, por ejemplo. Ujú. ¿Ah? Eh, Muchos estaban felices de que desaparecieran, pero cuando se dieron cuenta del desastre sanitario que puede traer, moros y cristianos se apresuraron a discutir una ley de salvataje, y en eso estamos. ¿Ah? Entonces, bueno, esto iba a pasar, mira, esto pasó con la Constitución de 1980, esto pasó con la Constitución del 25. Hay un proceso traumático, digamos, de adaptación. Eh, en el caso de la Constitución del 25, mira, no fue tan complicado porque teníamos una institucionalidad mucho más reducida. Ujú. O sea, el Estado era muy pequeño y por lo tanto la verdad es que no fue tan traumático de tener que desarrollar mucha legislación para poder adaptar todo. Y bajo la Constitución de 1980 hay que decir que la dictadura fue bastante rápida para poder legislar. ¿Ah? Digamos que estaba todo muy bien pensado y preparado. Entonces, pero lo más urgente se sacó en los primeros años. Pero también hay que recordar que la dictadura aprobó sus últimas leyes orgánicas días antes de entregar el poder. Ujú. Entre ellas está la famosa LOCE, la Ley Orgánica Constitucional Exacto. de Educación, que mucha gente cree derogada, pero no está derogada, todavía vive vive en un par de capítulos. Eh, Así que, bueno, yo creo que como así lo habría sido si Ujú. hubiésemos aprobado el proyecto de la convención. También hubiese sido Sí. Ujú. súper difícil, porque finalmente eh, lo que se intentó, por ejemplo, con el proyecto de la convención fue entregarle al presidente la facultad de legislar de legislar por decreto, o sea, Ujú. mediante TFL, Sí. para poder acelerar el proceso. El problema es que los decretos con fuerza de ley, que tú no detallas al milímetro qué es lo que puede o no puede hacer el presidente, se convierten básicamente en decretos leyes, porque tú dejas básicamente un cheque en blanco. Y ese era la preocupación de mucha gente. Ujú. Dime. Sí, no, ya también para ir cerrando ideas, profesor, me quiero quedar también desde una perspectiva constitucionalista. ¿Qué aprendizajes se están sacando desde esa perspectiva en nuestro país a la luz de lo que ha sido todo el proceso? ¿Ah? Ahí hablábamos de lo que fue el tema de la convención, la propuesta que fue rechazada, también lo que ha estado caracterizando el proceso actual. ¿Qué lecciones han ido también sacando al respecto, pensando además en lo que pueda quedar para procesos futuros? ¿Ah? Esperemos que no tan pronto, pero que puedan efectivamente existir en nuestra futura historia. A ver, o sea, la primera idea que se me viene a la mente es que si tú me preguntas qué es lo que va a pasar en diciembre, ¿Mm? la verdad es que pocas veces he tenido eh, tan poca intuición de lo que va a ocurrir. De verdad tengo esta sensación de que cualquier cosa puede pasar. ¿Ah? Ya. Yo no vería tan seguro que esto se va a rechazar. Ya. Yo veo ahí una cosa que me cuesta comprender. ¿Ah? Lo segundo que te puedo decir es que los procesos constituyentes eh, siempre vienen, por lo menos en la experiencia chilena, vienen siempre detrás de un quiebre total del sistema. Yo siento que este proceso constituyente no reúne el consenso, un consenso mayoritario. Yo Ujú. la verdad es que creo que esa es la reflexión que te puedo dar. Esto hay una molestia de parte de la ciudadanía con muchas cosas, pero no veo una,
una vocación mayoritaria, y me refiero a mayoritaria no al 50% más uno, me refiero a una vocación brutal, digamos, sobre todo teniendo en consideración el padrón que estamos utilizando en las últimas dos elecciones, que es un padrón mucho más extendido. Profesor, y además lo que tiene que ver con las figuras de estos cuerpos colegiados que fueron incorporados en ambos procesos, algo que en el constitucionalismo chileno no se había visto en forma habitual. ¿Qué también se puede sacar en limpio de aquello? Bueno, la primera reflexión es que en defensa de este proceso, de este último proceso, el hecho de que hayan iniciado su trabajo con un reglamento ya listo facilitó mucho las cosas. Sí. ¿Sabes? Es cosa de recordar la y usted lo advirtió además en su momento con el primer proceso. Sí, como predicando en el desierto, me acuerdo que yo clamaba, por favor, apúrense con el reglamento, porque si no, no van a tener tiempo, no va a resultar, van a haber problemas, y lamentablemente no me equivoqué. Yo creo que ese fue un aprendizaje. Este proceso ya llegó con un montón de insumos que le permitieron avanzar rápido. Me refiero básicamente a dos: a la reglamentación que preparó el Congreso, que utilizó el Consejo, y otro insumo clave fue el Consejo Experto. Que básicamente es una emulación, es una imitación bastante exitosa de lo que se hizo en Colombia el año 91. Esa convención que ellos tuvieron el año 91 también fue bastante rápida, pero no fue porque fuesen muy inteligentes, muy trabajadores, básicamente fue porque se estuvo trabajando mucho tiempo, la comunidad académica y política estuvieron trabajando un buen tiempo en algunos insumos, y sobre eso se preparó el proyecto definitivo. La intervención de los expertos creo que fue importante. La otra reflexión que yo te podría dar es que mi problema con este proceso es que no partió con un plebiscito de entrada, que nuevamente es algo que a mí me complica. Yo creo que siempre hay que hacer democracia. La democracia nos sirve en ciertas oportunidades y en otras no. Siempre debe hacerse el ejercicio más extensivo de la voluntad democrática del pueblo. Y creo que ese es el problema que hubo aquí en este proceso. No haberse consultado. Que es algo que también es un diagnóstico que se ha hecho desde una perspectiva estrictamente política. Profesor, no me queda más que agradecerle, como siempre, el tiempo que tiene para poder comentar las alternativas en torno a este proceso constitucional. Ya estamos en la última parte, importante cada uno de los alcances que nos hacía respecto a lo que ha sido ya dado a conocer y aprobado por el Consejo Constitucional, y estamos a la expectativa de los próximos pasos que se den, y ya en diciembre tendremos tiempo también con los resultados en la mano de ver qué es lo que se viene de aquí en adelante. Muchas gracias como siempre, profesor. Gracias, Rodrigo, que estés súper bien. Igualmente, un abrazo. Chao, chao.